La Superintendencia de Control del Poder de Mercado presentan El Poder de Mercado, un espacio para conocer a fondo el contexto de la Ley de Control del Poder de Mercado, los monopolios, los oligopolios, la oferta, la demanda y los derechos que en este contexto mantienen las y los ecuatorianos. Estimados televidentes, es un gusto saludarles en su programa El Poder de Mercado. Hoy les daremos a conocer temas y personajes de interés. Bienvenidos. La Superintendencia de Control del Poder de Mercado capacitó en temas de competencia, estructura y lineamientos de la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado a funcionarios de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo. La Superintendencia de Control del Poder de Mercado capacitó en temas de competencia tales como abuso de poder de mercado, acuerdos y prácticas restrictivas, control de concentraciones, prácticas desleales y abogacía de la competencia a los funcionarios de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo. Bueno, la superintendencia actualmente se encuentra en un proceso de institucionalización y este proceso abarca no solamente el sector privado, los operadores económicos que pueden ser susceptibles de investigación, sino también otras empresas públicas. Recordemos que la ley contempla que las investigaciones se pueden arrancar incluso a petición de otro órgano de la administración pública. En este sentido es importante que estos órganos conozcan los temas que estudia esta superintendencia a fin de que puedan presentar las denuncias o las quejas debidamente fundamentadas y con conocimiento de causa de los temas que nosotros tratamos. Con el fin de institucionalizar la Superintendencia de Control del Poder de Mercado y sociabilizar la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado y su reglamento, se continuarán realizando capacitaciones a operadores económicos e instituciones públicas. Este proceso de capacitaciones se ha venido realizando a lo largo de este año. Se tiene previsto realizar otras capacitaciones, normalmente surgen a petición de otros órganos de las instituciones públicas, pero asimismo nosotros hemos tratado de vincular estas capacitaciones a todos los seminarios que hemos realizado. En este sentido, en las capacitaciones participan no solamente operadores, sino instituciones públicas. Y para el próximo año se tiene previsto realizar un seminario internacional por mes donde participarán tanto instituciones públicas relacionadas al sector del que se trate la capacitación, así como operadores económicos. La Superintendencia de Control del Poder de Mercado tiene como objetivo controlar el correcto funcionamiento de los mercados a través de la prevención de los abusos de poder de mercado y de todas aquellas prácticas que vayan en perjuicio de los consumidores y los operadores económicos, por lo que continuará realizando capacitaciones y seminarios para informar a la ciudadanía. El Monopol Commission de Alemania invitó a funcionarios de la Superintendencia de Control del Poder de Mercado a una visita de observación en sus instalaciones para tratar temas de competencia. En Alemania existen dos entidades que controlan la competencia de los mercados, el Bundeskartellamt y la Monopol Commission. Funcionarios de la Superintendencia de Control del Poder de Mercado fueron invitados a la Monopol Commission para una visita de observación. La Monopol Commission es la entidad que se encarga de realizar opiniones respecto de los diferentes sectores que son críticos dentro de Alemania. La Monopol Commission está conformada por 11 personas, 8 economistas y 3 abogados que son quienes realizan estudios de los diferentes sectores cada 2 años. La Monopol Commission se encarga de dar sus opiniones respecto de los diferentes sectores que son necesarios dentro de Alemania. En la visita de observación se trataron temas de interés para la Superintendencia de Control del Poder de Mercado y se analizaron diferentes sectores económicos, financiero, telecomunicaciones, farmacéutico, entre otros. El principal aporte yo creo que es el compartir las experiencias, ya que, como había mencionado en la dinámica, el haber nosotros preguntado y el saldado todas las dudas que teníamos, pues ellos nos mencionaron tanto las metodologías como la planificación del trabajo, asimismo como métodos de cómo podríamos nosotros indagar y seguir investigando en los sectores. Adicionalmente nos proporcionaron mucha información técnica como papers, libros que nos pueden ayudar justamente para ir desarrollando los temas que nosotros estamos tratando aquí en Ecuador. Siendo muy importante la alta preparación de los funcionarios de la entidad para brindar un mejor servicio a la ciudadanía, los delegados de la Superintendencia de Control del Poder de Mercado que viajaron a la Monopol Commission brindarán una capacitación interna acerca de los temas tratados en Alemania.
La recomendación número 16, realizada por la Superintendencia de Control del Poder de Mercado a Senagua acerca del cumplimiento de la norma INEN 1.108 del agua potable, tiene sus ecos. En el ejercicio de las facultades que le confiere la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado, la Superintendencia de Control del Poder de Mercado recomienda a la Secretaría Nacional del Agua y al Ministerio de Salud Pública la consolidación y publicación del cumplimiento de los estándares de la norma INEN 1.108, que deberán reportar todos los prestadores del servicio de agua potable y saneamiento. Al respecto, el ingeniero Otón Ceballos, gerente general de la Empresa Metropolitana de Agua Potable y Alcantarillado, expone. Bueno, es fundamental porque eso le da seguridad a la ciudadanía de que el agua que consume es un agua absolutamente potable, es un agua que cumple la norma, los casi 60 parámetros de la norma INEN 1108, y el hecho de que esté publicada le da la seguridad, la garantía de que hay un control estricto. En nuestro caso, el Laboratorio de Control de Calidad del Agua es yo diría el mejor laboratorio de control de calidad del país. Incluso se realizan parámetros como la determinación de protozoarios que en otros laboratorios del país no se hacen, y que justamente esto nos asegura que la confiabilidad absoluta del agua que se consume en nuestra ciudad. En caso del incumplimiento de alguno de los estándares establecidos por la norma INEN 1.108, la Empresa Metropolitana de Agua Potable y Alcantarillado asegura realizar los correctivos necesarios con el fin de brindar la mayor seguridad en el proceso de potabilización de agua para consumo humano. Bueno, ahí seguimos procedimientos internacionales, concretamente la metodología de la Organización Panamericana de la Salud, que se llama el Plan de Seguridad del Agua, que en primer lugar asegura el agua, el proceso de potabilización a lo largo de todos los procesos de la captación, la potabilización, la distribución, pero además también tiene inmediatamente los correctivos, los pasos que hay que dar en caso de que se diera un incumplimiento de la norma en cualquier parámetro. Entonces inmediatamente tomamos correctivos. Con el objetivo de generar mercados transparentes e inequívocos y consumidores seguros e informados, la Superintendencia de Control del Poder de Mercado recomienda al Ministerio de Salud Pública que en el ejercicio de sus competencias declare obligatorio el cumplimiento de la norma INEN 1.108 para todos los prestadores del servicio de agua potable y saneamiento. Debido a la naturaleza del servicio de telefonía móvil, las empresas tienden a acaparar grandes porciones del mercado, pues la oferta es relativamente poca, como en el caso de México, donde un oferente principal posee el 70% del mercado y lo restante es repartido entre dos compañías más. La primera de estas compañías, haciendo abuso de poder de mercado, decidió regalar los 5 primeros minutos de interconexión en llamadas, siempre y cuando fuese dentro de su propia red. Al ser ellos dueños de la mayor cantidad de líneas, convierten a esta promoción en una práctica abusiva de poder de mercado, al ser imposible para las otras dos compañías replicar la oferta. El Estado mexicano, basado en la ley, impuso una multa de $1.000 millones y logró una reducción del 70% en la tarifa de interconexión. Vale también decir que esta multa no se aplicó, pues el beneficio directo al consumidor fue de $6.000 millones. Infórmate en www.scpm.gov.es. La Superintendencia de Control del Poder de Mercado conmemoró los 479 años de la Fundación Española de la ciudad de Quito con varias actividades, entre ellas una serie de sketches cómicos actuados por los funcionarios de la institución representando temas técnicos del poder de mercado. Imagina por un momento una planta creciendo como única en un prado, hasta lograr ser tan grande que no permite crecer nada más a su alrededor. Ahora piensa en esa planta como si fuese una empresa, que llega a ser tan grande y empieza a usar todos sus recursos para impedir que nuevas empresas puedan llegar a ser su competencia. Eso es abuso de poder de mercado. ¿Y cómo lo hacen? Usan todos sus recursos para generar campañas agresivas de publicidad y promoción desleal, que lejos de buscar incrementar sus ventas, buscaban volver invisible a la competencia. Para que me entiendas, sería como si te ofrecieran una motocicleta gratis por la compra de un pollo. Los productores más pequeños no podrían competir y paulatinamente irían desapareciendo. Luego de un tiempo, este productor será el único y podrá manejar a su antojo el mercado. Pero no te asustes, no estamos solos. La ley antimonopolios existe y el primer paso es informarnos.
Infórmate en www.scpm.gov.es. La Intendencia de Investigación de Prácticas Desleales de la Superintendencia de Control del Poder de Mercado informa sobre la conducta de violación de secretos empresariales. La violación de secretos empresariales se encuentra determinada en el numeral 7 del artículo 27 de la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado. Y para entender este acto de competencia desleal, Pablo Carrasco aclara lo que se entiende como secreto empresarial. Un secreto empresarial es toda información que tenga una persona que la haya obtenido legítimamente. Esta información debe tener un carácter económico, comercial, productivo y por último esta información debe ser susceptible de ser transferida a terceras personas. Dentro de los elementos o requisitos que debe cumplir con esta información es que primero esta información tenga una valoración económica, 1, 2, no haya sido previamente divulgada y 3, que esta información se haya tenido los mecanismos adecuados o los sistemas adecuados para conservar la confidencialidad sobre la misma. En este sentido, ¿cómo se realiza la violación de secretos empresariales? Bueno, la doctrina y la jurisprudencia han determinado varias formas para realizar lo que son violaciones de secretos empresariales. No obstante, todas concluyen en 2 elementos. 1, cuando existe lo que es divulgación o explotación de información que ha sido obtenida legítimamente, pero sin autorización de su propietario. Un ejemplo de esto serían los contratos de franquicia, donde el franquiciante entrega información al franquiciado y este franquiciado, una vez terminado el contrato de franquicia, la divulga o la explota frente a terceros. La segunda forma es cuando directamente esta información ha sido obtenida de manera ilegítima. Ejemplo, a través de espionaje industrial u otros mecanismos. ¿Qué es lo que establece la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado? ¿Y bajo qué reglas se puede resolver este tipo de prácticas desleales? La Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado establece algunas consideraciones o reglas para determinar o controlar este tipo de prácticas desleales. La primera es básica, ¿no? Todo propietario de un secreto industrial puede transferir o dar un derecho de uso de esta información a un tercero, pero este tercero debe conservar la reserva y confidencialidad de la información. La segunda, que cualquier persona, por su puesto, cargo, trabajo, etcétera, adquiriese o tuviese la posibilidad de adquirir esta información, deberá conservar la confidencialidad de la misma, incluso hasta después de abandonar su puesto, trabajo o cargo. La tercera regla es que cualquier producto farmacéutico o agroquímico debe pasar por un proceso de aprobación. Para pasar este proceso de aprobación debe entregarse todas las fórmulas y secretos empresariales. En este sentido, los organismos de control o autoridades están obligadas a conservar o custodiar también la reserva y confidencialidad de dicha información. Otra regla consiste en que cualquier persona que quiera conservar la confidencialidad de información podrá acercarse a un notario público con el fin de, mediante un sobre cerrado y sellado, entregar esa información para procederla a su envío al Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual. Con eso ya se consideraría que la información es confidencial o reservada. Por último, dentro de la etapa de investigación, se entenderá como tal información o acto de competencia desleal toda aquella persona que explote la información o simplemente la divulgue o la obtenga de manera ilegítima. La Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado establece que la persecución del infractor incurso en las violaciones de secretos empresariales se realizará tanto contra quienes violaron los secretos empresariales como aquellos que se beneficien comercialmente de ello. La Función de Transparencia y Control Social realizó un panel sobre la construcción de transparencia en el país. Les presentamos las voces participantes. Con motivo de conmemorarse el 9 de diciembre como Día Internacional de Lucha contra la Corrupción, la Función de Transparencia y Control Social, junto a la Secretaría Nacional de Administración Pública y la Oficina de las Naciones Unidas, realizó las jornadas Construyendo Transparencia, donde autoridades abrieron espacios ciudadanos de diálogo y aprendizaje sobre buenas prácticas, proyectos y experiencias de participación, control social, transparencia y lucha contra la corrupción. Me parece que es necesario que el mensaje que se da a la ciudadanía es que primero tienen también la ciudadanía compromisos y obligaciones con respecto a la transparencia en el país. Hay que recordar que los derechos se hacen exigibles y por lo tanto la ciudadanía tiene una participación muy importante en valorar el derecho de transparencia fundamentalmente y poder hacer exigible a las instituciones. Pero también los derechos son de lado y lado. Si vienen de la ciudadanía, también las instituciones tienen la obligación de garantizar
que existan las instituciones suficientemente preparadas y que exista la normativa suficiente para que estos derechos se hagan realidad. Y yo creo que ese es el principal objetivo que estamos persiguiendo. Creemos que al inicio, en primer lugar, el empoderamiento de la ciudadanía en el tema de la participación es muy importante porque eso permite nosotros poder ser parte, por ejemplo, de la toma de decisiones, de ser parte de los cambios que deben existir en la gestión pública. En el tema de salud específicamente, nuestra participación ha sido importante, ya que con el trabajo que hemos venido desarrollando se han venido haciendo cambios o se evidencian ahora cambios profundos en el tema de la salud, principalmente en el acceso de las mujeres a los servicios públicos de salud. La Constitución de la República del Ecuador le otorga la función de transparencia y control social como atribución fundamental, promover e impulsar el control de las entidades y organismos del sector público para que la realicen con responsabilidad, transparencia y equidad, fomentar e incentivar la participación ciudadana, proteger el ejercicio y cumplimiento de los derechos de participación y prevenir y combatir la corrupción. Ay, ni sabe, vecina, mi hijita casi se me muere de fiebre. ¿La mayor o la que tiene los ojitos del padrastro? En serio le digo. Cuente qué pasó, ¿no le podría dar algo? Sí, ese fue el problema. Con el costo de las medicinas, casito se me va la guagua. ¿Sí les oyes al par de mayores? Sí, los ojos de padrastro. No, lo de las medicinas. Cachas, el otro día me fui a un seminario en la central y unos extranjeros nos explicaban cómo pudieron hacer desde el Estado para que los precios de las medicinas sean justos y que no abusen por ser los únicos. Pilas, dos man, pero mínimo y aquí no hay cómo. Oye, ¿en serio? ¿Dónde dan esas charlas? Claro, la idea no es quejarnos, sino informarnos. Cuando los proveedores son pocos o uno solo, hay espacio para el abuso. La ley es clara. Infórmate. La Superintendencia de Control del Poder de Mercado, en base a las facultades que le confiere la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado, realiza la recomendación número SCPM-DS 017-2013. Primero, la Superintendencia invita a la ciudadanía en general a sugerir propuestas para cumplir con su política de facilitar el que todos los operadores que presuman haber infringido la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado hasta ahora puedan corregir sus comportamientos a la brevedad posible, minimizando el gasto de los recursos del Estado y evitando en lo posible sanciones. En este sentido, todo operador puede acercarse a la Superintendencia con sus respectivos procuradores expresando por escrito las preocupaciones respecto a su comportamiento y su voluntad de cambio sin necesidad de haber sido notificado de algún proceso en su contra. La Superintendencia podrá abrir a la brevedad posible de oficio el expediente correspondiente de la infracción, notificará formalmente del proceso al operador y abrirá las condiciones de trámite para el expediente del compromiso de cese respectivo, circunscrito a la expresión escrita del operador, cuya negociación final se completará ulteriormente conforme a los procedimientos que impone la normativa. Estos procedimientos se llevarán adelante sin afectar otros procedimientos que podrá llevar la Superintendencia. Segundo, se recomienda a los operadores económicos que acuden ante la Superintendencia de Control del Poder de Mercado presentar sus compromisos de cese con la finalidad de corregir o adecuar su comportamiento al régimen de la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado y su reglamento, puesto que la costumbre o el desconocimiento de la ley no les exonera o les exime de las sanciones por las conductas determinadas en la misma. Tercero, se recomienda que el compromiso de cese a ser presentado por el operador económico contenga la propuesta de cese de la conducta o hecho anticompetitivo o desleal y las medidas para subsanar, de ser el caso, los prejuicios o posibles afectaciones al mercado relevante y a los consumidores. Con este mecanismo se busca evitar que los operadores sean sancionados con multas que, de acuerdo a su gravedad de la infracción, pueden llegar hasta el 8% para leves, 10% para graves y 12% para muy graves sobre el volumen de negocios total de la empresa u operador económico infractor en el ejercicio inmediatamente anterior al de la imposición de la multa, de conformidad con la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado. Cuarta,
Se recuerda que todos los procedimientos de investigación que se aperturen o tramiten para atender los compromisos de cese presentados ante la Superintendencia de Control del Poder de Mercado serán expeditos, de carácter reservado, y que la información aportada por los operadores dentro de estos procesos puede ser declarada confidencial. Quinta, póngase en conocimiento a todos los operadores económicos, autoridades e instituciones públicas para que articulen todas las facilidades necesarias para el fiel cumplimiento de esta recomendación. Dispóngase a la Intendencia General que coordine y articule todas las acciones necesarias para viabilizar e impulsar todos los compromisos de cese que sean presentados en esta institución. Libre mercado. ¿Cómo? ¿Libertad de qué? Sí, libertad de mercado. Todos los productores compiten por ofrecer su producto al mejor precio posible. Es justo y a la final es la gente la que sale ganando, pues tiene diversidad de productos y el precio lo regula la misma demanda. Bacán suena mi pana, pero mira, en tu dibujo yo borro a este. Estos se ponen de acuerdo y tenga tu libertad de mercado. Suben el precio a lo que le da la gana y luego, ¿a quién le vas a comprar? A ellos mismos, pues. Ay vos, sigues en el pasado. Es obligación del Estado controlar a los monopolios. Ya dice. ¿Y tú crees que esto suceda, sabiendo cómo son esta empresa de esa vida? Sucederá y sucedió. Fíjate en El Salvador, donde las 3 únicas empresas harineras se pusieron de acuerdo para de un día al otro subir el precio de sus productos, sin más razón que la codicia. Pero allí el Estado se paró duro e hizo respetar la ley. Lo importante no es quejarse, sino informarse. Infórmate en www.scpm.gov.es. La Intendencia de Control de Concentraciones de la Superintendencia de Control del Poder de Mercado informa acerca de los umbrales de volumen de negocio para notificación obligatoria. En la Intendencia de Control de Concentraciones de la Superintendencia de Control del Poder de Mercado, los operadores económicos deben notificar cuando cumplan con uno de los 2 umbrales establecidos en el artículo 16 de la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado. Así lo explica Carolina Carrera, funcionaria del organismo de control. Según el artículo 16 de la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado, están obligados a cumplir con el procedimiento de notificación previa establecido en la ley. Los operadores económicos involucrados en operaciones de concentración, tanto horizontales como verticales, que se realicen en cualquier ámbito de la actividad económica, siempre y cuando se cumplan una de las siguientes condiciones. La primera, que el volumen de negocios total en el Ecuador del conjunto de los partícipes supere en el ejercicio contable anterior a la operación el monto de remuneraciones básicas unificadas vigentes. En este sentido, el pasado 27 de noviembre se publicó en el registro oficial los umbrales del monto de volumen de negocios total en el Ecuador establecidos por la Junta de Regulación, los mismos que quedaron de la siguiente manera. En primer lugar, las concentraciones que involucren a instituciones del sistema financiero nacional y del mercado de valores con 3.200.000 remuneraciones básicas unificadas. Para operaciones en las de concentración en las que intervengan entidades de seguros y reaseguros, 62.000 remuneraciones básicas unificadas. Y para las concentraciones del mercado real, es decir, que participen operadores económicos que no estén dentro de los sectores mencionados anteriormente, son 200.000 remuneraciones básicas unificadas. Y en el caso del segundo umbral, que es de las operaciones de concentración, donde los operadores económicos se dediquen a la misma actividad económica y como consecuencia de ello las cuotas de participación en el mercado igualen o superen el 30% del mercado relevante establecido en este umbral, deben sujetarse al procedimiento de notificación previa. En el caso de que la operación de concentración no cumpliese con cualquiera de los umbrales mencionados, no se deberá notificar a la Superintendencia de Control del Poder de Mercado. Sin embargo, ésta podrá solicitar de oficio la notificación de la operación. La Superintendencia de Control del Poder de Mercado realizó el 21º Seminario Internacional Servicios Públicos, Agua Potable y Saneamiento. A continuación les presentamos un avance de este evento. El Parque Museo del Agua Yacu fue el escenario donde la Superintendencia de Control del Poder de Mercado realizó el 21º Seminario Internacional Servicios Públicos, Agua Potable y Saneamiento.
donde se dictaron conferencias magistrales por expositores nacionales e internacionales, en donde transmitieron sus conocimientos y experiencias respecto a temas relevantes sobre el funcionamiento del sector del agua potable y saneamiento. La exposición ha tratado sobre ver la relación que existe entre los sectores regulados y la libre competencia. Es decir, al igual como sucede en el caso de Ecuador, en el Perú existen organismos reguladores. Y lo que queremos ver es su relación respecto a determinadas conductas que puedan tomar los agentes en el mercado. Se pueden analizar bajo políticas de competencia, fomentando la competencia, o también podrían ser analizadas esas conductas bajo aspectos regulatorios, es decir, si están sujetas a regulación y no sujetas a libre competencia. En ese sentido, la exposición que hemos tenido ha tratado de explicar en qué aspectos se deberían de considerar al momento de analizar una conducta, si debe analizarse sobre aspectos libre competencia o aspectos regulatorios, ¿no? En ese sentido, en Perú, en el INDECOPI, lo que se analiza bajo el decreto legislativo 1034, que es la Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas, se le ha dado un marco de lo que se conoce como principio de supletoriedad, que consiste en que si determinada conducta se encuentra ya regulado, se analice bajo aspectos de la misma regulación. Y si en todo caso no se encuentra regulado, ya sea analizado bajo temas de libre competencia. Es decir, se le da una prioridad al sistema regulatorio, dado que se encuentra bajo este marco regulatorio que tiene, y si no se encuentra regulado, ya se analiza bajo temas de libre competencia. En ese sentido, nuestra exposición ha tratado de explicar más detalles y aspectos en cuanto a este tipo de análisis que se le da a estas conductas. Algunas de las principales temáticas que se desarrollaron en este 21º Seminario Internacional Servicios Públicos, Agua Potable y Saneamiento fueron: regulación técnica y económica en los servicios de agua potable y saneamiento en el país, tarifas y subsidios cruzados, tecnologías alternativas para el tratamiento de aguas, entre otros temas. Esto ha sido todo por hoy en su programa El Poder de Mercado. Le esperamos la próxima semana con temas y personajes de interés. Recuerde visitar nuestra página web www.scpm.gov.es y seguirnos en nuestras redes sociales que aparecen en pantalla. Una buena semana, hasta la próxima. Superintendencia de Control del Poder de Mercado presentaron El Poder de Mercado, un espacio para conocer a fondo el contexto de la ley y sus derivaciones. Volveremos la próxima semana y continuaremos en contacto en procura de la defensa de los derechos de las y los ecuatorianos.